Bienvenidos al avance del capítulo 37 de la telenovela La historia de Juana. Jenny estaba en shock. No lograba asimilar la noticia de que su padre tenía cáncer. Margarita, intentando hacer que entendiera, le explicó que Ramón había estado tosiendo mucho durante meses y que, después de varios estudios, los médicos confirmaron que tenía cáncer de pulmón. A pesar de la explicación, Jenny no podía aceptar la realidad. Desesperada, empezó a decir que había muchos especialistas en el mundo y que seguramente alguien podría ayudar a su padre. Sin embargo, pronto fue invadida por la impotencia y, sin poder contenerse, comenzó a llorar y a gritar. Josefina, su madre, trató de calmarla, pero el dolor de Jenny era tan grande que no escuchaba a nadie. Juana sugirió que lo mejor sería buscar a Ramón, aunque Felipe, silencioso y distante, permanecía completamente callado, sin expresar ninguna emoción. Carlos encaró a Rogelio, acusándolo de ser el responsable de todo lo malo que les estaba ocurriendo, insistiendo en que él tenía la culpa y que no podía probar que él había sido quien mandó a matar a Gabriel. Pero mientras hablaba, Rogelio empezó a victimizarse, asegurando que no había hecho absolutamente nada. Carlos, sin embargo, no se dejó engañar y le contestó con frialdad que, aunque lo deseara, jamás podría acabar con la familia de los Rubio. Ante esto, Rogelio le lanzó una mirada dura a Manuel y le dijo que era hora de deshacerse de todos, sin importar quiénes fueran, incluso del hijo que estaba esperando Gabriel. La tensión entre ellos aumentó, mientras la gravedad de sus intenciones se hacía cada vez más evidente. Jenny discutía con su madre, Josefina, cuestionándola por no haberle contado nada de lo que estaba pasando. En medio de la acalorada discusión, Felipe intervino, diciendo que no era el momento de discutir por eso y que, además, Ramón había aparecido solo para irse otra vez sin decir nada, lo cual él consideraba imperdonable. Margarita, tratando de calmar las cosas, explicó que Ramón había regresado porque deseaba verlos y pedirles perdón. A pesar de eso, Felipe, visiblemente molesto, respondió que no había justificación para que Ramón se hubiera marchado de nuevo, dejando atrás el sufrimiento de Jenny y de Josefina por su ausencia. En su enojo, Felipe continuó desahogándose, diciendo cosas duras sobre Ramón, hasta que Jenny, entre lágrimas, le pidió que dejara de hablar así. Pero Felipe, inquebrantable, afirmó que, para él, Ramón había muerto hacía muchos años. Ante esas palabras, todos decidieron que lo mejor era buscar a Ramón por todos los medios posibles. Así, mientras los demás se movilizaban, Felipe se quedó donde estaba, sin mostrar ningún interés en participar. Carlos se acercó a Enriqueta y le dijo, en voz baja pero firme, que estaba convencido de que Rogelio había estado detrás del atentado contra Gabriel. Enriqueta, sorprendida, lo miró con severidad y le pidió que fuera cuidadoso con lo que decía, pues acusar a alguien de algo así no era un asunto menor. Carlos, seguro de sus palabras, le contestó que tarde o temprano lograría demostrar que Rogelio era el verdadero culpable, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tomara. Enriqueta, aunque aún dudosa, comenzó a considerar que Carlos podría estar en lo cierto y que Rogelio, en efecto, tenía mucho que ocultar. Rogelio, con un tono decidido y lleno de rabia, le dijo a Manuel que haría lo que fuera necesario para acabar con todos los de la familia Rubio. Sin embargo, al escuchar esto, Manuel lo miró con incredulidad y le respondió que no podía creer que su propio padre estuviera dispuesto a hacer algo tan terrible, que él no podía ser un asesino. Al escuchar a su hijo, Rogelio, en lugar de reflexionar, trató de victimizarse, insistiendo en que no había mandado a matar a Gabriel. Manuel, sin embargo, no le creyó tan fácilmente y le recordó que él también estaba involucrado en la desaparición de Francisco, por lo que decía Carlos sobre él siendo un asesino resultaba muy creíble. En ese momento, Rogelio, furioso, solo se limitó a enojarse aún más, pero Manuel no se quedó callado y le preguntó directamente por qué había sangre en la casa. Rogelio, en lugar de responder, soltó una carcajada burlona, tomó su vaso de whisky y con una mirada desafiante, bebió el licor en silencio. Pacheco se acercó a Castillo con una expresión de seriedad y le explicó que la publicación sobre Francisco había sido una mentira. Francisco no estaba en España, y quien la había hecho usó una VPN para ocultar su verdadera ubicación. Castillo, con paciencia, le dijo a Pacheco que no se preocupara, que poco a poco las cosas comenzarían a revelarse y que la verdad saldría a la luz.
En ese momento, Yadira apareció y, con cierta impaciencia, le preguntó a Castillo por qué no le había prestado atención últimamente. Castillo, incómodo por la interrupción, le explicó que había estado muy ocupado trabajando, pero Yadira, sin quedarse conforme, lo presionó para que pasaran tiempo juntos. Justo en ese instante, apareció Jenny, y Yadira, divertida por la situación, no pudo evitar soltar una risa burlona. Felipe estaba sumido en sus pensamientos, recordando las últimas palabras que su padre, Ramón, le había dicho antes de irse. Mientras estaba en sus recuerdos, Josefina se acercó y, notando su tristeza, le preguntó qué le pasaba. Felipe, sin embargo, no dijo nada y solo miró al suelo. Josefina, preocupada, percibió el dolor de su hijo y le pidió con cariño que no permitiera que la rabia le oscureciera el corazón y le dañara sus verdaderos sentimientos. Pero Felipe, incapaz de contener el peso de lo que sentía, comenzó a llorar en silencio, dejando que las emociones reprimidas finalmente salieran a la superficie mientras Josefina lo miraba con comprensión y ternura. Jenny se dirigió a Castillo con prisa, dejando claro que no tenía tiempo para perder. Castillo, sorprendido por su urgencia, le preguntó en qué podía ayudarla. Jenny, acompañada por Margarita, le explicó que su padre, Ramón, había desaparecido y que no sabían dónde podría estar. Castillo, entendiendo la seriedad del asunto, llamó de inmediato a Pacheco para que ayudara a buscar a Ramón. Cuando Pacheco llegó, no pudo disimular su asombro al ver a Margarita nuevamente, pero rápidamente entendió la situación y se dispuso a colaborar en la búsqueda del padre de Jenny y Margarita. Josefina se sentó frente a Felipe, con un tono de voz suave y sincero, le explicó que Ramón había regresado, simplemente, para pedirles perdón. Felipe, sin embargo, no quería creer nada de eso. Pero Josefina, con paciencia, le insistió en que Ramón siempre había sido terco, igual que él, y que quizás por eso no lograron entenderse. Entonces, Josefina empezó a contarle cómo había sido toda su vida junto a Ramón, relatando los momentos buenos y malos. En un susurro, le confesó que ella también pudo haber tenido algo de culpa en la separación, pues a veces lo había juzgado con demasiada dureza y le había exigido más de lo que él podía dar. Con los ojos llenos de lágrimas, le pidió perdón a Felipe, diciéndole que lamentaba haberlo hecho creer que su padre era lo peor del mundo, cuando, en realidad, Ramón tenía también un corazón que lo quería a él. Finalmente, le advirtió que si no perdonaba a su padre de corazón, nunca lograría encontrar la paz y la felicidad en su vida. Felipe, sorprendido por las palabras de su madre, quedó en silencio, incapaz de responder. Ramón, en un estado de desesperación y sin un lugar donde quedarse, decidió ir a un hotel buscando refugio. Al llegar, explicó a la recepción que no tenía dinero para pagar por una habitación, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, cualquier tipo de trabajo o favor que le pidieran, con tal de tener un techo bajo el cual dormir y vivir por un tiempo. Con humildad, se ofreció a ayudar en todo lo que necesitaran en el hotel, esperando que aceptaran su propuesta. Juana, angustiada por la desaparición de Ramón, se acercó a Memo y le contó que llevaba tiempo buscándolo por todas partes, pero no lograba encontrarlo. Memo, con una expresión seria, le respondió que él estaba al tanto de todo sobre Ramón, incluso de su enfermedad. Juana, sorprendida por esta revelación, lo miró con asombro. Memo, al notar su reacción, le explicó que Ramón solo había vuelto para pedir perdón a su familia, buscando una reconciliación. Juana, aún preocupada, le suplicó a Memo que, si sabía dónde estaba Ramón, se lo dijera. Sin embargo, Memo, viendo la preocupación en sus ojos, le sugirió con amabilidad que se concentrara en apoyar a Josefina, ya que en ese momento ella necesitaba mucho respaldo. Luego, para confortarla, le dio un abrazo reconfortante. Gabriel, sintiéndose apremiado por una situación urgente, le pidió a Inés que localizara a Rogelio lo antes posible. Con un tono serio, le dijo que necesitaba hablar con él sin importar en que estuviera ocupado en ese momento. Inés, comprendiendo la urgencia en la voz de Gabriel, se dispuso rápidamente a buscar la mejor manera de contactar a Rogelio y cumplir con la solicitud de Gabriel. Camila, visiblemente afectada, le confesó a Enriqueta que Rogelio estaba muy molesto con ella porque había votado a favor de Gabriel en una decisión importante. Rogelio, según le explicó,
Sentía que ella le debía lealtad y esperaba que actuara según sus instrucciones. Enriqueta, sin dudarlo, le respondió que Rogelio no tenía derecho a obligarla a nada y le recordó que el permiso que Francisco le había dejado le otorgaba a Camila la libertad de hacer lo que considerara correcto. Además, Enriqueta, notando la tensión en Camila, le ofreció su apoyo y le dijo que, si en algún momento sentía que Rogelio la estaba tratando de forma inadecuada o abusiva, no dudara en contarle. Camila, sorprendida y agradecida por la comprensión de Enriqueta, quedó sin palabras. Gabriel se encontraba sumido en una profunda confusión, agobiado por los acontecimientos que estaban ocurriendo en su vida. Recordaba, además, la promesa que se había hecho a sí mismo de no darle una oportunidad a nadie por el momento. En ese instante, Rogelio apareció en la habitación y, con un tono serio, le preguntó qué necesitaba. No obstante, sin perder tiempo, Rogelio intentó manipular a Gabriel, asegurándole que él nunca había tenido nada que ver con el atentado que casi le costó la vida. Además, Rogelio afirmó que jamás había deseado que su hija Camila se casara con él, insinuando que todo lo que ocurría ahora era únicamente responsabilidad de Gabriel. Gabriel, sin embargo, se mantenía firme y le respondió que las decisiones de Camila le habían afectado profundamente. Rogelio, imperturbable, le insinuó que, a pesar de sus palabras, él era el verdadero culpable de todo lo que estaba pasando. Gabriel, cansado de las manipulaciones, advirtió a Rogelio que, si algo le sucedía a Camila, él sería el único responsable. Rogelio, sin mostrar arrepentimiento, soltó una carcajada fría y se retiró de la habitación, dejando a Gabriel aún más desconcertado. Irritado por las palabras de Gabriel, Rogelio regresó a su oficina con el rostro desencajado de rabia. Al llegar, se dejó caer en su silla, murmurando para sí mismo que estaba decidido a acabar con Camila, incluso con sus propias manos, si era necesario. La furia nublaba su juicio, y, en un arrebato de cólera, tomó su teléfono y llamó a Camacho, exigiéndole que se presentara en la cervecería de inmediato. La tensión en el ambiente era palpable, y Rogelio parecía dispuesto a llevar sus amenazas hasta el final. Mientras tanto, Paula fue en busca de Gabriel. Con un tono decidido, le dijo que finalmente había recordado todo lo que había sucedido entre ellos. Lo miró fijamente y, con un gesto de reproche, le preguntó por qué estaba involucrado con Juana. Gabriel, sorprendido, negó con firmeza cualquier relación y le aclaró que no estaba con nadie. Sin embargo, Paula, sarcástica, insistió en que él parecía muy interesado en Juana. Con un suspiro de resignación, Gabriel le respondió que todo había terminado entre él y Juana a causa de sus constantes interferencias. Paula, sin tomarla en serio, soltó una sonrisa burlona y añadió que estaba dispuesta a criar al hijo con él, si así lo deseaba. En ese preciso momento, Camila, quien había estado escuchando la conversación en silencio, se acercó y, mirando a Paula con una expresión de incredulidad, le preguntó si lo que acababa de decir era cierto. Paula, tomada por sorpresa, quedó sin palabras ante la inesperada aparición de Camila. Por otro lado, Ramón estaba realmente mal de salud, su cuerpo desgastado por el avance del cáncer. En el refugio donde se había presentado, una de las monjas que lo atendía se percató de su condición y, preocupada, le explicó que, debido a su enfermedad, no podía permitirle trabajar. Ramón, con voz apagada y cansada, le confesó a la monja que sufría de cáncer de pulmón y que era consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Le reveló, además, su temor de morir solo y en la calle. La monja, conmovida, le preguntó si tenía familia, a lo que Ramón, con un suspiro de nostalgia, respondió que alguna vez la tuvo, pero que no supo cuidarla como debió. La monja lo miró con empatía y le preguntó qué pensaba hacer ahora. Ramón, sintiendo que aquella era su última oportunidad, le aseguró que podía hacer cualquier tipo de trabajo. La monja, después de pensarlo unos segundos, le dijo que, si estaba dispuesto a ayudar en todo lo que le pidieran, ella haría lo posible para que pudiera quedarse allí, brindándole un destello de esperanza en medio de su dolorosa realidad. Mientras tanto, Paula y Camila estaban en una tensa confrontación en presencia de Gabriel. Paula, mirándola con desafío, le confesó a Camila que siempre había deseado tener un hijo con Gabriel. Sin embargo, Camila, sin dejarse intimidar, le recordó a Gabriel que tenían una reunión importante con los socios españoles.
Paula, molesta, se giró hacia Gabriel y le acusó de que todo lo que estaba ocurriendo era culpa de Camila, cuestionando el motivo por el cual continuaba trabajando con ella. Frustrada, Paula le gritó a Camila que se largara, pero Gabriel, intentando mantener la calma, le pidió a Paula que abandonara el lugar, ya que debía atender la reunión. Paula, sin embargo, no se daba por vencida y le advirtió a Camila que si le revelaba a Gabriel que ella había estado tomando pastillas, no dudaría en hacerle daño. Camila, con una mirada firme, le respondió que no toleraría amenazas y que si Paula continuaba interfiriendo en su vida, no dudaría en defenderse. Tu familia está llena de asesinos, pero no me intimidas, le dijo antes de dar media vuelta y marcharse, dejando a Paula sin palabras. Por otro lado, Camacho se encontraba en una acalorada reunión con Rogelio, quien lo miraba con desdén y frustración. Rogelio, sin contener su ira, lo increpó por su falta de discreción respecto a la muerte de Caimán. ¿Cómo es posible que dejaras rastro de lo que hiciste y encima en su propia casa?, le reprochó, furioso. Camacho, defendiéndose, le explicó que el incidente había ocurrido de forma inesperada, ya que Caimán lo había confrontado, y él solo actuó en defensa propia, pero Rogelio no se mostraba convencido. Enfurecido, le informó a Camacho que Manuel había encontrado manchas de sangre en el lugar del asesinato, y que ahora él mismo comenzaba a sospechar de Camacho. Rogelio, con una mirada calculadora, le advirtió que la única manera de salir de esa situación era culpar a Gabriel por la muerte de Caimán, de modo que las autoridades le encarcelaran y él quedara libre de sospechas. Camacho asintió, comprendiendo el plan, aunque la tensión en el ambiente continuaba siendo palpable. Castillo se acercó a Felipe con una expresión de frustración, informándole que no había encontrado ni un solo rastro de Ramón, a pesar de los intentos exhaustivos por localizarlo. Sin embargo, Felipe, con un tono indiferente, simplemente asintió sin mostrar preocupación por la noticia, como si lo que sucediera con Ramón fuera algo sin importancia para él. Castillo, sorprendido por la frialdad de Felipe, decidió no insistir y se retiró en silencio. Por otro lado, Gabriel sentía una alegría inusual debido a la próxima fusión que estaba por concretarse, considerando que finalmente algo bueno estaba ocurriendo en medio de tanto caos. Camila, siempre observadora, se acercó para felicitarlo y reconocer el esfuerzo que estaba haciendo para sacar adelante la empresa, lo cual Gabriel agradeció con una sonrisa. Aprovechando el momento, Gabriel le confesó que había tenido una conversación con Rogelio, en la cual le exigió que dejara de interferir en su relación con ella. Sin embargo, Camila, desconfiada, le advirtió que no debía confiarse, pues Rogelio era conocido por su naturaleza manipuladora. Luego, en un tono más serio, Camila le reveló algo que lo dejó sorprendido. Paula había estado tomando pastillas anticonceptivas, lo que explicaba por qué nunca había quedado embarazada. Gabriel, atónito ante esta revelación, no pudo disimular su molestia. Camila, aparentando sorpresa y compasión, comentó que no sabía que él desconocía esa información. Sin esperar respuesta, se marchó, dejando a Gabriel inmerso en una mezcla de enojo y desconcierto. Gabriel, decidido a obtener claridad, tomó el teléfono y llamó a Tania, quien trabajaba de cerca con Paula, y le exigió que le confirmara si Paula efectivamente estaba tomando anticonceptivos. Tania, un poco sorprendida por la pregunta, le explicó que también acababa de enterarse, pues recientemente había escuchado a Paula hablar del tema con su madre. Gabriel colgó el teléfono, aún más confundido y decepcionado al darse cuenta de que Paula le había ocultado algo tan importante. Josefina, atormentada por los acontecimientos, le confesó a Memo que se sentía culpable de que Felipe tuviera una relación tan distante con su padre, Ramón. Memo, tratando de consolarla, le explicó que en todas las relaciones existen momentos difíciles y que, aunque ahora las cosas parecieran mal, con el tiempo se podría encontrar una solución. Josefina agradeció sus palabras, sintiendo algo de alivio. De vuelta en su oficina, Gabriel, cada vez más agobiado por la situación con Paula, llamó a su abogado Claudio con una determinación inquebrantable. Le explicó que ya no deseaba mantener ningún tipo de vínculo con Paula, dejándole claro que no planeaba darle ni un solo centavo y que deseaba iniciar el proceso de divorcio de inmediato. Claudio, sorprendido por la firmeza de Gabriel, quedó sin palabras, comprendiendo la magnitud de la decisión que acababa de tomar Gabriel. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.